Entonces, primero, pues cuando hablamos de patología benigna del pulmón, más allá de la patología infecciosa, hablamos que existen dos tipos de lesiones, algunas que son restrictivas y otras que son obstructivas, dependiendo del sitio que se vaya a ver afectado. Entonces, siempre que hablamos de patología obstructiva, estamos hablando de vía aérea, de ocupación de esa vía aérea. Generalmente, o se puede dividir que esa obstrucción puede ser reversible o tratable, y la otra es ya la sostenida o irreversible, y dependiendo de estas vamos a dividir esa patología obstructiva. La otra es la restrictiva, que está haciendo referencia a infiltración o ocupación del intersticio, que hace o disminuye la expansión pulmonar por ocupación de ese intersticio. Entonces, hablando de la enfermedad obstructiva, tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el llamado EPOC, que clínicamente corresponde a dos entidades, enfisema y bronquitis crónica. Pero si nos vamos a la práctica como tal, de hablar de verdad cuáles son todas las enfermedades obstructivas, vamos a ver que existen otras condiciones que también se ven dentro del EPOC que no están consideradas normalmente. ¿Por qué es importante hablar del EPOC como tal? O sea, de la entidad clínica que define la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una condición importante, porque es la cuarta causa de mortalidad a nivel de Estados Unidos, por ejemplo. Se considera que para el 2020 va a ser la quinta causa de mortalidad a nivel general, y que muchos pacientes están expuestos por los factores de riesgo que están asociados. Entonces, ¿qué factores de riesgo hay asociados al EPOC? El tabaquismo es el principal, pero ¿qué otras condiciones podrían asociarse? Lugares de trabajo. Pero, ¿como qué? Trabajo en minas, pues materiales como el asbesto. Y todo lo que lleve a consumo de biomasa, sobre todo. Es decir, exposición a humo de leña, silatos, todo lo que se queme o toda la exposición a humos va a generar. El solo hecho de vivir en ciudades densamente contaminadas favorece o predispone la aparición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, la bronquitis crónica es una condición que tiene una definición clínica. ¿Cuál es? ¿Qué? No te escuché. 3 meses seguidos de tos. Durante 2 años. Son 2 años seguidos. ¿Sí? Entonces, como es un concepto clínico y la representación macroscópica es un poquito más complicada. O sea, ya nosotros vamos a ver algunos de los cambios, que es la fibrosis alrededor de los bronquios, la presencia de glándulas aumentadas de tamaño, el cambio del índice que nos mide el grosor del bronquio versus la cantidad de glándulas mucosas que están presentes, los tapones de moco. Entonces, todas esas condiciones son un poco más histológicas, y la condición clínica la que nos va a determinar la presencia de la bronquitis. No hay imagen macroscópica típica de bronquitis, pero no así el enfisema. Entonces, ¿qué es el enfisema? ¿Qué es el enfisema? ¿Es la qué? ¿Una dilatación de los alvéolos? Es la dilatación del árbol alveolar más allá del bronquiolo distal. O sea, es la parte más distal del tracto respiratorio. Eso corresponde al enfisema. Entonces vamos a dividir el enfisema de acuerdo a la ubicación dentro del acino. entonces tenemos centroacinar, panacinar, acinar distal y el irregular, dependiendo del sitio donde vaya a ocurrir esa dilatación. Entonces, si bien la representación siempre va a ser más histológica que macroscópica, se dice que el centroacinar siempre va a ser más hacia el lóbulo superior, y es el que se asocia a cigarrillo. El panacinar siempre va a ser más hacia la porción inferior y anterior, y es el que se relaciona con déficit de alfa-1 antitripsina. Que el acinar distal, o el, ¿cómo le dicen también el acinar distal? Es el que es subpleural y se debe a cicatrices previas en el pulmón. El acinar distal le dice, ¿cómo? Paraceptal. Y el irregular, que es el que no tiene una posición y que también está asociado a procesos de cicatrización, y no tiene, pues consideran que no debería ni siquiera denominarse dentro del enfisema. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que vamos a apreciar esa dilatación de los alvéolos, que se nos van a hacer mucho más evidentes. En algunas condiciones la dilatación es tal que vamos a tener la formación de estas burbujas o bulas
que vamos a verlas ubicadas a nivel de la pleura, o sea, tanto se dilató el alvéolo que ya lo contiene solo la parte pleural, ¿sí? Estas bulas van a generar complicaciones propias en los pacientes que tienen enfisema, porque si se llegan a romper, pues van a hacer un escape de aire y van a llevar a un neumotórax y podrían causar la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vamos a ver que son unos pulmones que van a estar, cuando están en fresco están hiperinsuflados, pero están aumentados de tamaño porque tienen mayor cantidad de aire, ¿sí? Y vamos a tener la presencia de esa dilatación periférica. Ya les dije, dependiendo del tipo de enfisema, pues vamos a tener la localización. Cigarrillo generalmente superior, que de los lóbulos superiores, que es el que más se relaciona, que es el centro acinar, pero no vamos a ponerle nombre macroscópicamente porque en realidad esos nombres son para la descripción histológica. Esto es un pulmón con enfisema, ¿sí? No más. Entonces ya sabemos, existen esos 4 tipos. ¿A qué se relacionan 4 tipos? Esos 4 tipos, y tenemos los factores de riesgo. ¿Cómo se comporta clínicamente un paciente con enfisema? Disney. O sea, el síntoma característico del epocoso, del paciente con EPOC, es la disnea. Pero además de la disnea, ¿qué van a tener esos pacientes? Es un insuflador rojo. ¿Cómo? Es un insuflador rojo. Es un insuflador rojo. ¿A qué te refieres con eso? Hay dilatación de la cavidad torácica. Por lo general, tórax rubicundos, tórax tentones. Tienen problemas, muchos problemas con la respiración para tomar el aire. Esa es la clave. El problema es la evacuación. Como esto se produce una dilatación más allá del bronquiolo terminal, le es difícil hacer la compresión en esa zona para poder sacar el aire. Entonces vamos a tener un atrapamiento de aire. Ese atrapamiento de aire me va a empezar a dar las características clínicas. Tienen un problema para la expiración del aire, ¿sí? Por eso se llama el soplador rojo. Como tiene un problema para la expiración, ellos hacen atrapamiento de muy buena cantidad de aire, por lo tanto siempre van a estar rubicundos, ¿sí? Y por eso le dicen el soplador sonrosado, porque tienen dificultades para la extracción. Entonces esos pulmones que se van acumulando el aire, que se van a ir expandiendo por la presencia de esa dilatación de los alvéolos, entonces van a ser mucho más grandes, lo que provoca el aumento del diámetro antero posterior del tórax, que hace que lo llamen un tórax en tonel. Produce radiográficamente, incluso a nivel visual en un paciente, la horizontalización de las costillas, que normalmente uno ve que las costillas van en esta posición, o sea, salen de las vértebras hacia la porción adelante, y el hecho de que el tórax esté más grande hace que estas costillas se vuelvan un poco más horizontales porque se va a aumentar todo el diámetro, cambia esa posición, y esos van a ser como las características principales del paciente. Se comporta como un proceso obstructivo en el pulmón. En un principio pueden funcionar con broncodilatadores, pero posteriormente pues se van a presentar otras complicaciones. Existe una combinación de los dos en algún punto, en el que uno no puede decir si es bronquitis crónica o si es enfisema, ¿sí? Las características van a estar dadas por histología, y lo van a ver ahora con el doctor Carlos, ahorita en la práctica micro, lo que corresponde a enfisema. Pero quiero que tengan claro que el hecho de que yo vea macroscópicamente esta apariencia, o sea, que en esta dilatación y la presencia de bulas, yo ya puedo decir que el paciente tiene un proceso enfisematoso. Si ya histológicamente nosotros vamos a empezar a ver fibrosis, vemos la hiperplasia mucosa y tenemos características para decir que tiene bronquitis, dejamos el paciente como un EPOC mixto y colocamos las características de cada uno. Pero macroscópicamente yo voy a ver es el enfisema, y digo que esto es un pulmón con enfisema. Ya miramos el resto de cosas, características, clínica, eso ya lo miramos, y ustedes complementan con lo que vieron en clase. Esta sería la parte que corresponde a EPOC. Estas muestras que están aquí corresponden a otro tipo de alteración que no está dentro del proceso de enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva. Corresponden a las lesiones que ocurren por el colapso pulmonar. Esas lesiones de colapso pulmonar se denominan atelectasia. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de atelectasia? Por compresión. Compresión extrínseca, es decir, o tenemos algo, aire o agua por fuera del pulmón. Entonces tenemos un derrame masivo o tenemos un neumotórax. ¿Qué otra causa hay? Neumonía crónica, genera fibrosis. Pues, pero no es la neumonía, es la fibrosis. ¿Pero en qué tendría que producirse?
para que yo tenga un colapso pulmonar? Entonces, nos vamos a que tenemos tres tipos de atelectasias. Una de reabsorción, que es la de la vía aérea que tú dices, entonces se me comprime tanto el bronquio que el aire no va a poder entrar, pero en algún momento va a terminar saliendo, entonces esta porción que quedó más allá del proceso donde está la fibrosis que se obstruyó, se va a colapsar. Esa sería la de reabsorción. Luego la de compresión, que es la extrínseca, ¿sí? Que es la que está dada por los derrames pleurales masivos o por el neumotórax masivo, es la que me va a producir el colapso porque el pulmón es incapaz de vencer esa presión o de expandirse nuevamente. Esa de compresión también la podemos ver en condiciones de un proceso a nivel de la pleura, fibrosis pleural, masas pleurales, que terminen restringiendo poco a poco cómo se va dilatando ese pulmón y se va provocando ese proceso de atelectasia. Y la última es la de contracción, que es la cicatrizal, superficial, de fibrosis, es decir, hubo un proceso inicial en la pleura, digamos una pleuritis aguda, hubo un absceso, resolvió, quedó la cicatriz, ese proceso, el área adyacente de esa cicatriz se va a comprimir y es lo que vamos a tener macroscópicamente representado en un proceso de atelectasia. ¿Cómo se ve macroscópicamente la atelectasia? Pues un pulmón que va a estar pequeño dentro de la cavidad, ¿sí? Va a estar corrugado, porque acuérdense que como el pulmón es tan elástico, se puede expandir. Si nosotros le sacamos el aire, él va a lucir como arrugado, o sea, le falta el estiramiento, y eso es básicamente lo que vamos a ver. Al palparlo lo vamos a sentir un poco más denso, es decir, no es el mismo pulmón como en este, que al contrario sabemos que está bien esponjoso porque tiene todos los espacios. En este va a ser mucho más denso porque no tiene aire. El hecho de que no tenga el proceso, la entrada y la salida de aire hace que él se sienta más denso, pero lo que nosotros vamos a ver externamente es una pleura corrugada, ¿sí? O arrugada en la superficie, y lo vamos a ver en todas estas muestras que están acá. O sea, si bien estos cortes son más longitudinales y de pronto pueden verse algo de dilatación del árbol alveolar, si miran en la superficie tienen este aspecto corrugado, ¿sí? En las muestras, en esta otra muestra que es mucho más, la más pequeña, está mucho más densa y usted mira la pleura y está más corrugada. Entonces esta muestra pequeña, que es ese pulmón de allá con estas dos que están acá, es un pulmón con atelectasia y ya. Y este es un pulmón que tiene cambios de enfisema y atelectasia, y este pulmón nos sirve para explicar las otras condiciones en que podemos ver dilatación del árbol bronquial, que son las otras que están anotadas ahí: la hiperinsuflación compensadora, la hiperinsuflación obstructiva y el enfisema intersticial, ¿sí? Esas condiciones, si bien no se consideran parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque no hay inflamación crónica, sino son procesos que se presentan por acúmulo de aire, o sea, se acumuló el aire dentro y puede haber algo de dilatación de los alvéolos, tenemos que estar seguros de que no hay proceso inflamatorio. Entonces, cuando vemos hiperinsuflación compensadora, cuando tenemos una lesión que me está provocando atelectasia en una zona, la otra zona del pulmón se va a dilatar de modo compensador. A eso llamamos hiperinsuflación compensadora. Hiperinsuflación obstructiva, cuando tenemos una obstrucción pero me haces un efecto de válvula, el aire es capaz de entrar pero no es capaz de salir. Generalmente está relacionado con masas a nivel del árbol bronquial. Y el enfisema intersticial son problemas ya de ventilación asociados, entonces lo vemos en los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica o niños que son sometidos a una ventilación superior a la que es capaz de soportar. Se rompen los alvéolos, el aire fluye a través del intersticio y termina habiendo ese enfisema. O en los casos de pacientes que tienen traumas penetrantes en el tórax, se pueden romper el intersticio y se produce esa lesión. ¿Claro está ahí? Sí, sí. Luego ya venimos, primero estas, quedaron, volteémoslos para. Dejemos así. También del proceso obstructivo vamos a tener las bronquiectasias, ¿sí? ¿Qué son las bronquiectasias? Dilatación. Exacto. Entonces, dijimos que el enfisema era la dilatación a partir del bronquiolo terminal. La dilatación del árbol bronquial como tal, ¿sí? Antes del bronquiolo terminal, lo vamos a llamar bronquiectasia. Es una dilatación sostenida de ese
de ese proceso que puede terminar produciendo también daño a nivel del alvéolo, pero la condición inicial siempre va a estar relacionada es con la vía aérea, que va a estar dilatada, el árbol bronquial, no el tráquea, sino en los bronquios, el que va a estar dilatado. ¿Por qué proceso se da las bronquiectasias? ¿Cómo? Por un asma. Sí, el asma en algunas ocasiones podría provocar bronquiectasias, pero digamos que es como la causa menos frecuente. Entonces, la bronquiectasia la vamos a ver en algunas condiciones congénitas relacionadas con alteración del proceso mucociliar, ¿sí? Entonces, aparecen las alteraciones, siempre que tengamos una alteración en los cilios, vamos a tener bronquiectasias como un evento asociado. ¿Qué enfermedades se relacionan con eso? Fibrosis quística es como la característica, ¿sí? Pero hay otras condiciones. El síndrome de Cartagener, que es el de la alteración de los niños, va a presentar bronquiectasias. Entonces, esas serían como la parte congénita. Ya las adquiridas están relacionadas con procesos obstructivos, pero digamos que con unas obstrucciones un poquito más severas, como los tumores, ¿sí? Un proceso que sea un poco más marcado podría provocar eso. Procesos infecciosos sostenidos o crónicos pueden llevar a que aparezcan bronquiectasias, tampoco es que sea muy frecuente. Y ya otras alteraciones como el asma, lupus, la artritis reumatoide, están asociados con inflamación crónica, daño de la pared del bronquio y la aparición de la dilatación. ¿Qué es lo que ocurre en una bronquiectasia? Entonces hay una lesión que afecta principalmente o de modo inicial al interior del bronquio, que va a terminar provocando lesión del músculo, que hace que el músculo se relaje, que es lo que hace que se expanda. Y posteriormente en ese proceso de daño del músculo va a haber un proceso de reparación con fibrosis que hace que ahora la pared no solo esté más dilatada, sino que sea más rígida y que no pueda responder adecuadamente al proceso de broncoobstrucción y broncodilatación que está sometido el bronquio porque ya no tiene músculo. Entonces eso es lo que ocurre en el proceso de bronquiectasia. Como complicación de esas bronquiectasias, pues va a ser una vía aérea que no va a responder adecuadamente, vamos a tener, dependiendo de la entidad causal, acúmulo de moco, mayor riesgo de procesos infecciosos porque esa vía aérea pues va a permitir que se acumulen más cosas y que pasen sustancias mucho más fácilmente hacia la parte más profunda del pulmón, lo que podría complicar esa situación. Además, se presenta dilatación de la vía distal, porque pues como hay más espacio podría pasar más aire y va a terminar provocando, digamos que podría provocar enfisemas o dilatación. Lo otro también que nos permite hacer a nosotros el diagnóstico macroscópico es visualizar la vía aérea distal muy cerca de la pleura, ¿sí? Si nosotros vemos que el árbol bronquial se está acercando mucho a la parte pleural, ¿sí? Y vemos la presencia de ese árbol muy pegado a la pleura, podemos decir que hay un proceso de bronquiectasia. Sí. Ahora sí, es la parte infecciosa. Yo les dije, esto se los digo rápido para que miren las muestras y ya ustedes pues vieron la clase. Entonces tenemos procesos de neumonía y bronconeumonía. Entonces, si bien las dos condiciones clínicamente podrían parecer para distinguir son un poco complicadas, siempre que tengamos un proceso infeccioso a nivel de pulmón lo vamos a llamar neumonía. La infección respiratoria aguda es una de las causas o de las condiciones que más ausentismo laboral provoca y podría considerarse una de las causas infecciosas más frecuentes, ¿sí? Porque los procesos de la vía aérea, infecciosos de la vía aérea, pues como los resfriados comunes o las llamadas gripas, son estacionarias y se transmiten con mucha facilidad. Si bien esto pues no necesariamente constituye una infección de vía aérea inferior, sí predispone a ese proceso. Antes se decía que la bronconeumonía eran de niños de los extremos de la vida, de niños y ancianos, y las neumonías pues eran de la vida media. Igual eso no se puede definir como tan exactamente en este momento. Entonces digamos que el proceso que vamos a ver es una ocupación de la vía aérea. Si la ocupación no alcanza a ser confluente, es una ocupación a parches y también afecta la vía aérea, lo vamos a llamar bronconeumonía, ¿sí? Es algo parcheado, lo vamos a ver
distribuido de modo difuso, generalmente es bilateral, es mucho más grave o complicada clínicamente que un proceso de neumonía. Entonces básicamente lo que vamos a ver es ese parcheado, sin que podamos decir nosotros macroscópicamente una clínica específica para estos pacientes, ¿sí? En este paciente que tiene este proceso de enfisema, si ustedes se fijan también hay un poco de parcheado hacia la periferia, pero dejémoslo estas en stand-by. Y ya si el proceso es mucho más definido y esto tiende a localizarse hacia un lóbulo o hacia los dos, como en este que está acá, que tiene una neumonía de los dos lóbulos, es que quería más donde vemos localizada hacia una porción del pulmón, el otro está en apariencia normal y en este hay consolidación, ¿sí? En esta parte de aquí, entonces es un proceso de una neumonía. En fresco podemos dividirlas en fases, ¿sí? O histológicamente. ¿Cuáles son esas fases de la neumonía? Congestión, hepatización roja, hepatización gris. Exacto. Entonces, congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Entonces, cada una de esas fases tiene características histológicas que la van a definir. La congestión, como el nombre lo dice, es un proceso congestivo, es la fase más inicial, es la inflamación aguda. Todos los cambios son vasculares, edema, dilatación de los vasos sanguíneos que van a hacer que el pulmón se torne hiperémico. En la fase ya de la neumonía de consolidación roja vamos a tener extravasación de glóbulos rojos y polimorfos nucleares a las luces de los alvéolos que van a hacer que el paciente tenga ese proceso de ocupación. Recibe el nombre de hepatización porque el hecho de que los alvéolos estén ocupados hace que el pulmón ya no tenga la misma consistencia, sino que sea mucho más firme, porque el hecho de la consistencia pulmonar que yo digo que es como esponjoso, es por el aire que está ocupando los alvéolos. Entonces yo toco un pulmón, el pulmón pues se va a desocupar del aire y lo suelto y él se va a volver a llenar. Si en el proceso de neumonía vamos a tener esa ocupación, lo que hace que sea mucho más firme. Roja es porque tiene glóbulos rojos. En la gris empieza el proceso de resolución, se recogen los glóbulos rojos, quedan prácticamente los polimorfos nucleares, aparece algo infiltrado crónico o algunos macrófagos de modo disperso, pero principalmente la ocupación está basada solamente por polimorfos. Esa es la gris, no hay casi ya congestión ni hay presencia de glóbulos rojos. Y en la resolución pues ya ocurre el proceso en que se va a intentar reparar ese proceso. Macroscópicamente, la verdad, yo soy de las que pienso que queda muy difícil definir. Es muy difícil macroscópicamente cuando uno está viendo en fresco distinguir una neumonía, una hepatización roja, por ejemplo, un infarto en fresco. ¿Sí? No es tan fácil. Si fuera un infarto grande o un proceso bronconeumónico, un proceso neumónico a veces es complicado uno definirlo por macroscopía, lo hace más como por la parte de la química. ¿Qué factores predisponen al proceso de la neumonía? Todo lo que me altere a mí el equilibrio usual. Entonces recuerden que nosotros tenemos mecanismos de defensa en cada uno de los órganos que tenemos, y en el árbol traqueobronquial el epitelio respiratorio con cilios y células caliciformes constituyen los mecanismos de defensa principales. La producción de moco y el movimiento ascendente o siempre hacia la parte externa del cuerpo de las cilias hace que haya un barrido, un atrapamiento tanto de las partículas de polvo como de los gérmenes que pueden quedar atrapados dentro de esa película. Si tenemos algún proceso que me altere esa producción de moco, bien sea porque me lo disminuya o porque me lo aumenta, pues vamos a tener un problema, porque si se aumenta el moco, como pasan los procesos que favorecen la formación de bronquiectasias, el moco va a ser muy pesado y se va a caer y van a hacer tapones de moco. Y ese proceso, pues en ese mismo proceso, pues se van a arrastrar algunas de las bacterias o de los gérmenes que pueden ocasionar. Cualquier alteración en las cilias que hagan que no se muevan adecuadamente o que no estén presentes, por ejemplo, si hay algún irritante que produzca metaplasia escamosa, va a favorecer el proceso de aparición de neumonía. Por eso es que todo lo que esté relacionado con alteraciones en las secreciones, los pacientes que están postrados en cama, los pacientes que tienen manejos de líquidos elevados, los que tienen derrames, podría favorecer ese proceso, porque siempre que tengamos una alteración en la movilidad de la vía aérea va a estar relacionado con eso. Y ya lo otro está relacionado con los mecanismos de defensa del paciente en sí, o sea, alteraciones de la inmunidad celular, de la inmunidad humoral, que podrían favorecer un proceso. En Robbins vienen como definidos ahora algunos procesos.
qué características tiene la neumonía por estafilo, qué características tiene la neumonía por el neumococo. Cabe resaltar que existe un tipo de neumonía que la nombran en la parte de neumonía viral, que es la neumonía atípica, que es la llamada, o la que nosotros llamábamos neumonitis intersticial, que es el proceso en el que la inflamación ocurre en el intersticio, un proceso si bien es agudo, no produce inflamación de polimorfos, sino inflamación de linfocitos, ocupa el intersticio y actúa como una enfermedad restrictiva. El paciente tiene fiebre, pero auscultatoriamente no tiene los signos de la ocupación alveolar, porque no existe esa ocupación alveolar. No solamente los virus la producen, sino algunos gérmenes atípicos como el Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo. Entonces es frecuente en algunas veces en los niños, pero también da de modo estacionario, o sea, prestaciones y por brotes. Entonces hay veces que hay brotes de neumonía típica, donde tenemos pacientes que presentan disnea o dificultad para respirar, baja saturación de oxígeno, y pueden haber tenido fiebre o no. Auscultatoriamente no tiene ningún signo, y usted le toma la placa, tiene un infiltrado reticular porque todo el intersticio está ocupado, o sea, llama la atención el intersticio de ese pulmón. Entonces tenerlo en cuenta para la vida y para que lo pongan en práctica. Pulmón con neumonía lobar, pulmón con bronconeumonía. Y las complicaciones de ese proceso infeccioso inicial de la neumonía son básicamente ¿cuáles? Una es el absceso, la extensión de la inflamación. Entonces, dependiendo del acúmulo del proceso inflamatorio, podrían provocarse abscesos pulmonares. Si bien la neumonía abscedada no es la única forma que tengamos absceso de pulmón, sí digamos que vale la pena mencionarla, y ahorita ya miramos las muestras del proceso de neumonía. Esa es una, la formación de abscesos. Dos, otro. No, me perdí. ¿Si es viral? O sea, si por lo general sí es infecciosa. Ajá. La diseminación. Sí, la diseminación. Sí, pero no es porque sea viral. Bueno, sí, es que me equivoco. Sí, no, tranquilo. Si es infecciosa puede diseminarse. Entonces las bacterianas, dependiendo del germen y el agente causal, podría hacer extensión a otros órganos y hace émbolos sépticos. Entonces vamos a tener formación de abscesos en otros órganos, y dependiendo para dónde vaya. Si tan solo el hecho de que esté en el pulmón puede localizarse ya en las válvulas cardíacas y terminar provocando una complicación si tiene factores de riesgo para que desarrolle endocarditis, o viajar por circulación, llegar a cualquier órgano de la economía y terminar produciendo un absceso en esa localización. Y falta otra que es como más frecuente: todo lo que me complique la pleura. Si el proceso infeccioso se va acercando a la pleura va a reaccionar, y ese proceso pues vamos a tener esa producción del proceso inflamatorio a nivel de la pleura, que se parece mucho al del pericardio, que ya vieron extensamente en una práctica. Entonces, si solamente tenemos fibrina, pues fibrinosa; si tenemos fibrina más pus, pues fibrino-purulenta, y ya vienen las fases de reparación, que es la pleuritis crónica, el engrosamiento, la paquifleuritis. Si es tan severo el proceso que hace que la pleura se irrite tanto y libere polimorfos al líquido pleural, y vamos a convertir ese líquido pleural en franca pus, lo llamamos empiema. ¿Sí? Esa es una de las complicaciones de la neumonía. Entonces, en estas creo que ninguna tiene pleuritis, la verdad. Pero de pronto al día del parcial les coloco una con pleuritis. Sí. Como se ve en el pericardio. Adherencias. Sí, se ve. No la vayan a arrancar, pero si las ves. Sí. Como se ve en el pericardio, o sea, se va a ver mucho más gruesa, se va a ver opaca, va a tener adherencias. Los que hicieron autopsia, ya muchos de los que hicieron autopsias han visto esos cambios a nivel de las pleuras de sus pacientes. Entonces, dependiendo si solamente es eso, una pleuritis fibrinosa, o sea, si solamente tiene esas adherencias, ya si tiene pus, pues la llamamos de otra manera, o si tenía líquido pleural purulento, pues lo llamamos empiema. Estas que están acá, las últimas de este lado, van a ser los abscesos. Entonces, una de las causas por las cuales se forman los abscesos es como complicación de un proceso infeccioso a nivel pulmonar. Generalmente los abscesos se localizan hacia la porción inferior por gravedad, ¿sí?
Está relacionado con varios o con algunos otros eventos que no sean un proceso infeccioso previo, ¿como cuáles? ¿Qué otra condición me puede favorecer a mí la formación de un absceso? Broncoaspiración. Entonces, cualquier lesión que me produzca obstrucción de la vía aérea, como una neoplasia, podría favorecer ese proceso porque el acúmulo de moco, ¿sí?, va a favorecer el proceso infeccioso. Y como yo tengo una vía aérea que se va a dilatar primero, ¿sí?, porque está el proceso obstructivo y se acumula el moco, ahí puede hacer un caldo de cultivo para que se forme un absceso. Dijeron broncoaspiración. La broncoaspiración, porque el paso de sustancias que nosotros no podemos digerir normalmente a nivel pulmonar, como por ejemplo los residuos vegetales, que son los que más irritación causan, va a producirse un proceso de un absceso. No solamente por la presencia y la reacción que tiene nuestro sistema hacia el cuerpo extraño que fue broncoaspirado, sino por la presencia de las bacterias que tenemos a nivel de la cavidad oral, ¿sí? Va a favorecerse ese proceso. Generalmente lo que uno encuentra en esos abscesos es varios tipos de gérmenes, casi nunca es un solo germen. Cuando tenemos un solo germen es porque estamos ante el proceso o ante una bronconeumonía abscesada, ¿sí?, o una neumonía necrotizante, que es aquella que tiene muchos abscesos, distintas localizaciones y pues básicamente eso. Generalmente son únicos, pero ya pues cuando vemos múltiples están relacionados con un proceso o que inició con un proceso infeccioso a nivel del pulmón. ¿Preguntas? Ahí están las muestras. Cualquier cosa más. Estas son bronquietes. Los adherencias. ¿Esta cuál era? No importa. Bronquiectasis.